Ayer entonces antier, habíamos iniciado la parte de funciones secretoras y habíamos dejado por acá pues en el estómago, ¿cierto? Hasta acá era donde habíamos llegado. Alcanzamos a ver secreción del ácido clorhídrico, ¿cierto? Eso sí lo vimos. Entonces, además de la secreción del ácido clorhídrico, recordemos que en el estómago también se secretan otras sustancias, como el factor intrínseco, que es necesario para la absorción de la vitamina B12. Puntualmente, cabe hacer la aclaración de que la vitamina B12 no se absorbe dentro del estómago, más sí digamos que está pues la secreción de la sustancia que necesita para ser absorbido más adelante. Cuando la vitamina B12 no se absorbe o cuando nosotros tenemos una dieta carencial de vitamina B12, finalmente eso va a repercutir en una función importante que tiene que ver con las células sanguíneas, específicamente con el eritrocito. La vitamina B12 permite que se dé la maduración eritrocitaria. Entonces, cuando nosotros tenemos una dieta carencial de esta vitamina, podemos hacer un tipo de anemia que es conocida como una anemia megaloblástica, específicamente una anemia perniciosa. Eh, Adicional, entonces vamos a contar con la secreción de las células principales, en donde se da la secreción de pepsinógeno, que es la forma inactiva o el simógeno de la pepsina. Esa enzima es importante porque es pH requiriente, es decir, que necesita específicamente unas condiciones en el pH para poder eh, pasar a su forma activa. Entonces, digamos que de la pregunta que les hacía la vez pasada, pues porque es importante mantener la acidez en el estómago, el factor de la protección es vital y digamos que es como la función más importante que tiene el ácido clorhídrico. Pero también entonces para la activación de algunos simógenos y para la inactivación de otros también, porque ya dijimos que, por ejemplo, la tialina se inactivaba también en medios ácidos, entonces tiene mucho que ver y es bastante importante. Para la absorción, por ejemplo, de algunos nutrientes también es vital la acidez del estómago. Por ejemplo, no sé si de pronto con la propia Juli ya hablaron del calcio. Para que el calcio se absorba, necesita que haya una acidez gástrica importante, pues necesaria para facilitar ese proceso de absorción. Por ejemplo, cuando hay algunos medicamentos, digamos levotiroxina, también es necesario que haya un ambiente ácido para poder que se pueda absorber. De hecho, siempre la consumimos en ayunas. Entonces, miren que hay muchísimas cosas que pueden cambiar cuando uno cambia a su vez pues el estado de base que mantiene la acidez del estómago, porque se pueden alterar bastantes procesos metabólicos, inmunológicos y de absorción de sustancias de algunos medicamentos. Vimos que entonces el estómago tenía una población glandular. Hay unas glándulas pilóricas y hay unas glándulas oxínticas. Las glándulas oxínticas son las que ocupan casi que la gran mayoría del terreno pues gástrico y ellas están ubicadas dentro del cuerpo y dentro del fundus gástrico. Las glándulas pilóricas están cercanas o localizadas pues justamente en el píloro y tienen otra población celular diferente, entre ellas, por ejemplo, las células G, que son las productoras de gastrina. No se les olvide que la hormona gastrina es una hormona que es netamente activadora de todas las funciones gástricas. Mejora la producción del ácido clorhídrico porque estimula la célula parietal, mejora la motilidad porque permite entonces que haya
mayor distensión, mayor movimiento, mejora el peristaltismo y además mejora la función pilórica, es decir, que favorece también el vaciamiento gástrico. Entonces, la hormona gastrina tiene que ver mucho con todos los procesos de activación del estómago también. Adicional a esto, contamos con un revestimiento mucoso bien importante, que son las células de revestimiento superficial de moco. Ese moco es necesario precisamente porque nos brinda cierto tipo pues, de protección frente a la agresión de ese ácido que recién se secreta y que tiene una acidez pues, muy marcada, como lo vimos en la clase pasada. Y hay algo importante, hay unas sustancias proinflamatorias que pueden aumentar la secreción de moco de esas células mucosas superficiales y son las prostaglandinas. Las prostaglandinas, ustedes ya más o menos por inmunología saben que son o que pertenecen a la cascada de la inflamación junto con los tromboxanos, leucotrienos, bueno, todas esas sustancias que se derivan de la cascada inflamatoria. Entonces, las prostaglandinas, además entonces de ser aumentar la permeabilidad vascular, ser sustancias proinflamatorias, tienen una función específica dentro del tejido gástrico y es mejorar la secreción mucosa. Muchas veces entonces cuando nosotros tomamos medicamentos antiinflamatorios que inhiben esa cascada de la inflamación precisamente para disminuir la inflamación, podemos entonces estar al mismo tiempo bloqueando esa excitación de las células mucosas y por lo tanto entonces estarle restando protección al estómago. De hecho, algunos de los grupos de antiinflamatorios, por ejemplo, los antiinflamatorios no esteroideos, resultan siendo gastrolesivos directos precisamente porque aparte de que pueden producir gastritis medicamentosa, pueden entonces reducir ese mecanismo protector del manto mucoso que aparece dentro del estómago. Entonces es bien interesante también pues cómo se van articulando todos esos procesos. ¿Quién regula entonces la secreción gástrica? No va a ser ajeno a muchas de las sustancias que ya hemos hablado, es decir, la acetilcolina sigue siendo la principal estimuladora a nivel neurológico. A nivel endocrino, ya sabemos que hay una hormona que es la gastrina, que también está estimulando a la célula parietal para que secrete ácido y mejorando la motilidad y el vaciamiento gástrico. Además de eso, tenemos la histamina, que también va a estimular la célula parietal. Entonces, como les digo, no es ajeno pues a algunas sustancias que ya conocemos y que mejoran pues toda esa estimulación. Dentro de la secreción total del ácido clorhídrico, podemos identificar tres fases importantes. Entonces, la primera es la fase cefálica. La fase cefálica de la secreción gástrica corresponde a la parte de la estimulación a través de los sentidos. Es decir, también lo hemos mencionado bastante, cuando escuchamos algún sonido que se relacione con comida o cuando vemos algo que nos llame la atención y nos cause hambre o cuando olemos, pues el estímulo olfatorio es bastante poderoso, olemos algo que nos guste, inmediatamente empieza la secreción gástrica. Hay otra fase de la secreción que es la fase gástrica de la secreción gástrica, valga la redundancia, y es cuando ya el bolo ha llegado al estómago. En ese momento entonces se empieza a aumentar mucho más la producción. De hecho, dentro de las tres fases es donde más producción de ácido clorhídrico se da, la mayor proporción se da en la fase gástrica, y luego habrá una fase intestinal y en esa fase intestinal es muy poco realmente el estímulo que se recibe, porque realmente la fase intestinal tiene que ver con que el bolo ya ha pasado del píloro al duodeno. Entonces, recuerden que esos factores intestinales antes van a tener una tendencia de retroalimentación negativa sobre los factores gástricos. Por lo tanto, ahí la estimulación pues, de la secreción no va a ser tan grande. Aquí vemos entonces en esta imagen cómo es que cada una de esas fases de la secreción gástrica se produce y cuánto es más o menos en proporción la cantidad de ácido que se produce en cada una de ellas. Vemos que la fase gástrica entonces es la que más producción de ácido estimula. Estas tres fases son comunes también a la secreción pancreática, ahorita las vamos a mirar. También en la fase, la secreción pancreática tiene tres fases, neurológica o cefálica, gástrica y también intestinal. Lo que pasa es que la producción de ahí varía un poquito en porcentaje. ¿Quiénes inhiben entonces esa secreción?
Principalmente, como les mencioné ahorita, los factores intestinales van a tener un efecto de retroalimentación negativa sobre las secreciones gástricas. Ahí podemos hablar de algunos reflejos como el enterogástrico inverso, el duodeno gástrico, podemos tener algunas hormonas como la secretina, por ejemplo, el péptido inhibidor gástrico. Hay algunas sustancias que entonces van a hacer retroalimentación negativa precisamente sobre la gastrina para tratar de inhibir esas funciones gástricas. Principalmente factores que son liberados a nivel intestinal. El pepsinógeno, directamente la regulación de la secreción del pepsinógeno, tiene que ver principalmente con la acetilcolina. Ahí digamos que no vamos a tener como una hormona que directamente estimule a la célula principal, pero sí la acetilcolina juega un papel supremamente importante. Es decir, que en presencia de acetilcolina se aumenta la secreción del pepsinógeno y en ausencia de esta, pues no se va a ver estimulada. Seguimos entonces descendiendo nuestro recorrido. Recuerden que ya hemos pasado por la boca, vimos la secreción salivar, luego empezamos y pasamos por el esófago y vimos la secreción mucosa esofágica. Acabamos de pasar por el estómago y vamos a meternos entonces a la secreción de intestino delgado. El intestino delgado tiene 3 tipos de secreción. Vamos a mirar ahí la bilis hepática, la bilis pancreática y finalmente la secreción propia pues del intestino delgado. La bilis pancreática entonces se secreta a nivel de los acinos pancreáticos. Recuerden que el páncreas es un órgano que tiene tejido endocrino y exocrino. Realmente el 80% de todo el tejido pancreático hace parte o compone al páncreas exocrino, es decir, nuestro páncreas, el que secreta bilis. El páncreas endocrino entonces será el 20% restante y es, digamos, como precisamente el tejido al que ustedes hacen referencia en el sistema endocrino. Aquí nos vamos a referir al páncreas que secreta bilis pancreática. No se les olvide que es una glándula tubuloacinar en donde tenemos entonces secreción biliar que es rica en enzimas y tenemos una secreción importante también de bicarbonato. De hecho, el páncreas es el órgano que más bicarbonato secreta en todo el sistema digestivo. El bicarbonato aparece presente en varios órganos, pero dentro de todos, el páncreas en mayor proporción es el que más secreta bicarbonato de sodio, de hecho. Entonces, no se les olvide a través de cuáles conductos son los que drena pues la secreción biliar pancreática. Recuerden que él cuenta con 2 conductos, uno accesorio y uno principal, que ambos entonces van a llegar a la segunda del duodeno, uno a través de la ampolla de Vater y otro a través de la papila duodenal menor. Aquí pues un poquito de recordar esa anatomía de las vías biliares, no solamente las pancreáticas, de una vez recordar cómo es que es el sistema del drenaje del hígado, y a la segunda porción llegan pues ambos sistemas biliares. Acá hay algo importante, no me acuerdo si en anatomía lo mencionamos y si no lo repasamos. La ampolla de Vater, que es la estructura que da la papila duodenal mayor, es decir, a donde llega el conducto biliar común que viene del hígado y la vesícula biliar, y a donde llega también el conducto principal pancreático, está cubierto o está rodeado de un esfínter muy pequeñito, pues precisamente porque es una estructura bien pequeñita. Ese rebordecito de esfínter recibe el nombre de esfínter de Oddi. Es importante, ¿por qué? Porque ahorita que hablemos de función enzimática, hay una enzima que precisamente permite que ese esfínter se relaje para poder permitir que la bilis drene pues mucho más fácil al duodeno. Entonces es importante que tengan la estructura pues ahí como identificada en qué punto está. El esfínter de Oddi es el esfínter que rodea la papila duodenal mayor o ampolla de Vater y que va a responder a hormonas así como el píloro, lo hablamos ahorita. Bueno, ¿qué tiene entonces la bilis pancreática? Acuérdense que el ejercicio es mirar qué es lo que tiene cada una de esas secreciones, por qué varían, para qué están diseñadas, ¿cierto? Entonces, la secreción pancreática cuenta con una cantidad de enzimas que es supremamente importante, precisamente porque las enzimas pancreáticas son muy poderosas.
Nosotros iniciamos los procesos digestivos de los alimentos, inclusive desde la masticación, y ahí se van encontrando con ciertas enzimas que van hidrolizando algunos compuestos, pero realmente ahí digamos que los están como preparando previamente o haciendo unos cortes muy pequeños, porque finalmente es gracias a esa secreción pancreática que la mayoría de esos compuestos se destruyen, se ligan pues como completamente y se cortan en compuestos bien pequeñitos para poder ya que las microvellosidades, que también cuentan con secreciones enzimáticas, puedan terminar de hacer ese proceso de digestión y pasar al proceso de absorción. Entonces yo quiero que se imaginen esas enzimas pancreáticas como unas enzimas bien poderosas y que están dirigidas a todos los compuestos, pues a los compuestos principales de la dieta. Yo no como muchas cosas, pero digamos que lo principal que compone la dieta van a ser las proteínas, los carbohidratos y las grasas, los tres grupos principales. Entonces, esa secreción pancreática va a tener enzimas que van a ir dirigidas a hidrolizar carbohidratos, lípidos y proteínas. Muy distinto, por ejemplo, a las otras secreciones que hemos visto, porque, por ejemplo, en saliva no habían enzimas para iniciar el proceso de degradación de proteínas, por ejemplo, o en el estómago no habían enzimas propias gástricas que permitieran la degradación de los carbohidratos, por ejemplo. En cambio, el páncreas las posee todas. ¿Por qué les hago especial énfasis como en esto? Primero, pues porque es un factor diferenciador de las otras secreciones. Y segundo, cuando uno está a la luz de los procesos obstructivos biliares, no se les olvide que nosotros vimos patología de vía biliar y hablamos alguna vez de cálculos biliares, de colecistitis, de colelitiasis, en fin. Recuerden que en cualquier momento un cálculo de la vía biliar puede quedarse impactado a la altura de la ampolla de váter, por ejemplo, ser expulsado a través de la vesícula biliar y quedarse finalmente por aquí obstruyendo, estorbando. Entonces, ¿eso qué implicaciones tendría dentro de la función del páncreas si obstruimos el tracto de salida de su secreción biliar? Aparte, pues, de que no vamos a tener unos adecuados procesos digestivos, porque entonces estamos disminuyendo la llegada de las enzimas a ese quimo y estamos haciendo prácticamente un síndrome de mala absorción. Adicional a esto, estamos arriesgando el tejido pancreático porque en ese caso empezarían a acumularse todas las enzimas que se encuentran dentro de la secreción. Si esas enzimas empiezan a acumular, incluido ahí también van los factores que están inhibiendo esa activación enzimática, esos factores a largo plazo se consumen y las enzimas se activan. Y esas enzimas empiezan entonces a hacer autodigestión y autodestrucción del mismo páncreas. Entonces, como les decía ahorita, son tan poderosas que ellas van a estar aniquilando todo a su paso. Entonces, todo el tejido, por ejemplo, todas las membranas de fosfolípidos celulares que están en el tejido pancreático, todo eso llegan las fosfolipasas pancreáticas y acaban con todo. Entonces, producen un proceso inflamatorio pancreático tan severo y tan grande que se conoce como pancreatitis. En el caso de que es pancreatitis aguda, cursa con una tasa de mortalidad bien grande porque es una enfermedad que sistémicamente afecta a varias funciones. Entonces, miren qué bonita es esa fisiopatología, ya una vez conociendo cuál es el componente de esa secreción biliar. Y de hecho, las pancreatitis obstructivas son de las más frecuentes en nuestro medio. Hay muchos tipos de pancreatitis, muchos, pero por ejemplo, las de obstrucción biliar son de las más frecuentes que uno alcanza pues a diagnosticar y a ver en los pacientes. De hecho, marcadores, por ejemplo, de pancreatitis, aparece la lipasa pancreática, se pueden medir niveles séricos de lipasa y de amilasa para hacer el diagnóstico, amilasa y lipasa sérica para hacer el diagnóstico de pancreatitis. La más específica para pancreatitis es la lipasa, pero la que más rápido se aumenta es la amilasa. Eso tiene pues varios otros criterios diagnósticos, pero de una vez pues aquí vamos hablando cositas. Y les había dicho que la otra secreción entonces es la secreción de bicarbonato. Esta secreción de bicarbonato responde específicamente a una enzima que se llama la secretina.
La secretina tiene acción directamente sobre las células productoras pues que están ahí ubicadas dentro del ácido pancreático y finalmente entonces facilitan su expulsión. Esta imagen, bueno, ¿para qué sirve esa secreción de bicarbonato? Precisamente, acuérdense, a la altura del recorrido donde vamos. Estamos en el duodeno. Acabo de pasar todo el quimo con una acidez de todo, pues, brindada pues, por ese ácido clorhídrico. Entonces, básicamente ese bicarbonato va a hacer la tendencia a neutralizar ligeramente ese quimo ácido que acabó de llegar al duodeno para evitar pues que haya lesión de los tejidos. Entonces, principalmente esa es pues la función. Esta imagen es de un libro supremamente viejito, pero es muy bonita porque miren acá nuevamente nos muestran los tres panoramas. El plasma, pues la sangre, el capilar, la celulita y la luz del tracto gastrointestinal. Y miren cómo es la secreción de electrolitos de diferente a la altura de los tres órganos que están ahí expuestos. Entonces miren que en el estómago principalmente vamos a tener expulsión de hidrogeniones y de cloro, la célula pancreática, bicarbonato y sodio, y la célula intestinal, pues una riqueza impresionante de un montón de electrolitos por el intercambio que se da y por los procesos de absorción que ella tiene. Entonces, finalmente todas esas secreciones al final se van a terminar reabsorbiendo pues por el colon, pero miren qué lindo es todo el intercambio y miren qué lindo es toda la diferencia y la riqueza de cada una de las sustancias, pues porque precisamente están diseñadas para cosas muy distintas. Un paciente, por ejemplo, con fibrosis quística, que acuérdense que tiene alteración para los canales de cloro, movilización pues de electrolitos, imagínense ustedes cómo son las secreciones gastrointestinales de un paciente con una fibrosis quística. Ellos tienen además alteraciones pulmonares asociadas, pero no se les olvide que dentro del sistema digestivo tenemos mucha movilización de electrolitos, entonces esos pacientes también van a tener alteraciones dentro de estas secreciones y obviamente alteraciones en sus procesos digestivos, en sus deposiciones, en su tránsito intestinal, en su proceso nutricional. En Antioquia hay mucha fibrosis. Bueno, entonces, ¿quiénes son los principales reguladores de la secreción pancreática? Ya vimos esta señorita, la secretina, estimula entonces la liberación de bicarbonato, acetilcolina, que es una vieja conocida de nosotros, ya sabemos que estimula todo, y la colecistoquinina, que también la hemos mencionado por allá en algunas veces. Acuérdense que en la medida que vamos hablando de alguna hormona, ustedes la van a ir anotando para poder ir estudiando bien juicioso. Entonces, la colecistoquinina o CCK, que es su abreviación, es una hormona que va a estimular directamente las secreciones biliares, tanto del lado hepático como pancreático. Entonces, ella aumenta las secreciones de la vesícula biliar, permite que haya un aumento en la permeabilidad de los vasos biliares para mayor fluidez, y esa es la enzima, la hormona que va a hacer relajación del esfínter de Oddi, o sea, dilatación, va a abrir pues como la puertecita de entrada para poder que la bilis salga más rápido. Y estas dos a su vez, tanto colecistoquinina como secretina, van a tener efecto de retroalimentación negativa sobre la gastrina. Fases entonces de la secreción pancreática iguales a las fases de las secreciones del estómago, cefálica, gástrica e intestinal, cada una desencadenada por los mismos estímulos que vimos ahorita cuando vimos la secreción gástrica. Importante que los porcentajes entonces cambian, es en la fase intestinal en donde se produce la gran mayoría de la secreción pancreática o la estimulación de la gran mayoría de la secreción. Alrededor del 70% de la secreción pancreática se produce una vez el quimo llega al intestino. Ahora nos vamos a cambiar de ladito. Ya vimos entonces bilis pancreática. Vámonos un poquito más a la derecha y vamos a mirar entonces cómo es la secreción biliar hepática. Entonces, primero, ¿quiénes producen entonces la secreción biliar hepática? Recuerden por allá en histología que habíamos visto unos lobulillos hepáticos y que hay una conexión con unos conductillos biliares bien pequeñitos y que finalmente se van uniendo estos y formando un árbol biliar hepático bien grande
que termina drenando a través de los conductos hepático derecho, izquierdo, finalmente hepático común. Entonces, a través de esa secreción biliar hepática, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener paso de agua, vamos a tener electrolitos, los principales entonces sodio, potasio, bicarbonato, vamos a tener sales biliares, vamos a tener bilirrubina, vamos a tener colesterol. Entonces, toda esta bilis aproximadamente pues diariamente suma 1 litro de producción y puede ser almacenada en algunas cantidades en una bolsita que es el reservorio, que es la vesícula biliar. Más o menos esa vesícula biliar puede guardar aproximadamente entre 60 y 110 mililitros, como en los libros más arriesgados. Aproximadamente esa es la cantidad que puede almacenar la vesícula biliar y es como una reservita pues que tenemos. ¿Cuándo se estimula esa secreción de bilis hepática? Entonces, se estimula una vez nosotros tenemos ingesta de grasa. Principalmente cuando uno consume grasa, va a haber un gran estímulo de la colecistoquinina, que es la hormona que acabamos de mirar. Entonces, en ese momento, la colecistoquinina va a inducir a que el músculo liso de la vesícula biliar tenga muchas contracciones y haya una evacuación, ¿cierto? Para poder que esto salga. Recuerden que además la colecistoquinina aumenta la permeabilidad de los conductos y además relaja el esfínter de Oddi, es decir, que sale y sale bilis cuando llega el estímulo de la ingesta de grasa. ¿Qué tiene? Miren que dentro de lo que vimos en sus componentes no tiene ninguna enzima, pero entonces la función principal va a ser la emulsión de las grasas. ¿Qué es eso? Eso es como una preparación para que finalmente las enzimas pancreáticas puedan actuar y puedan hidrolizar los componentes de la grasa que consumimos. Entonces, digamos que en ese momento de la emulsión de las grasas estamos haciendo como un efecto de detergente. Es una especie de fragmentación en moléculas de grasa un poco más pequeñas para que finalmente la secreción pancreática sea la que llegue y pueda actuar e hidrolizar esos compuestos. Entonces, si nosotros no hacemos una adecuada preparación de esa grasita con esa emulsión, muy probablemente las enzimas pancreáticas no van a poder actuar de la manera adecuada. Finalmente, la grasita se puede quedar en la luz intestinal y generar un síndrome de mala absorción. Lo que no se absorbe finalmente se queda en la luz y es arrastrado pues hacia los desechos naturales, hacia la vía natural de expulsión. Entonces, eso pudiera, por ejemplo, generar síndrome de mala absorción de grasas, pues específicamente hablando. Por ejemplo, si un paciente no tuviera vesícula biliar, en el caso, digamos, en que ha tenido una colecistectomía por cálculos o por colecistitis, en fin, por cualquier cosa, pues por cáncer, por ejemplo. Entonces, carece de vesícula biliar. ¿Qué pasa entonces con ese proceso de emulsión de las grasas? Este paciente nunca más puede volver a comer grasas, pues porque no tiene con qué emulsionar. No, realmente acuérdense que queda pues la otra vía, que es el conducto pues ya hepático común, pues ya conectado directamente con el colédoco y llegando entonces hacia la segunda porción del duodeno. Lo que no queda de paciente es con una reserva de bilis, entonces debe tener pues como una dieta muy fraccionada o un poco limitada, no quiere decir que nunca más en su vida pueda acercarse a un chicharrón, pero sí debe hacerlo pues como de una forma muy medida, porque precisamente si se come pues una bandeja paisa muy probablemente va a tener diarrea ese día, precisamente porque la emulsión de las grasas no es suficiente para poder que se den los procesos de digestión pues normal. Profe, Hola. ¿son las sales biliares las que lo hacen? ¿O cuál es el componente específico ahí de la bilis que hace la emulsión? Las sales biliares tienen un efecto que se llama el efecto detergente y hay otra que se llama la lectina. También ella tiene capacidad de hacer la emulsión de la grasa. Es como, a ver, como en palabras que, no sé. Sí, pues esos dos componentes son los principales. Porque, por ejemplo, la bilirrubina es un producto de degradación que nosotros pues vamos a expulsar a través de la vía intestinal y también a través de la vía urinaria.
En ese caso, entonces, a través de la vía intestinal es donde más expulsión de bilirrubina vamos a tener. Pero sí, la emulsión se da específicamente por las sales biliares y por la lectina, que también está ahí como componente importante dentro de la bilis hepática. Espérenme que les iba a decir otra cosita importante. Bueno, se me olvidó, ahorita me acuerdo. Bueno, sí, que en todo eso se conocía pues como efecto detergente o de saponificación, que es, háganse de cuenta, lo que explica, bueno, por eso se llama detergente precisamente porque tiene como relación con la fragmentación y con la estructura de esos glóbulos pues grasosos, y es, háganse de cuenta, como si uno tuviera las manos muy engrasadas y se lavara con jabón, inmediatamente empieza pues a deshacerse esa grasita, o lo mismo que ocurre en los ejemplos que nos han mostrado del coronavirus, que tiene pues como esa capa de lípidos importante en la superficie, que una vez entra en contacto pues con el jaboncito, con el alcohol, se deshace pues y se daña la capita. Lo mismo ocurre aquí, entonces hay una fragmentación que finalmente lo que va a favorecer es que más adelante se unan esas pequeñas fracciones de grasa con las secreciones pancreáticas y se pueda dar la ruptura adecuada pues de esos compuestos. ¿Quiénes regulan entonces el vaciamiento vesicular? Principalmente entonces colecistoquinina. Sabemos entonces también que la acetilcolina tiene un efecto a través del sistema nervioso, y la secretina pues principalmente entonces se la dejamos para el páncreas, aunque también pueda tener algún cierto efecto dentro de la secreción hepática, pero principalmente ahí quédense con las SK. ¿Por qué hace uno cálculos dentro de la vía biliar? ¿Cuáles son esos factores que predisponen a que uno haga entonces piedritas allá en la vesícula? Entonces, pueden haber algunas condiciones que favorezcan la reabsorción de agua. Acuérdense que el agua es un componente pues que vamos a encontrar en todas las secreciones de hecho, y habrá algunas condiciones que puedan favorecer que haya reabsorción excesiva de agua. Por lo tanto, entonces van quedando todos esos solutos ahí quietecitos y finalmente ellos se van impactando, formando inicialmente un barro biliar, como una especie de sustancia, así se llama, como un barro, háganse de cuenta, pues un pantanito, que va quedando ahí, va ensuciando la vesícula biliar y finalmente puede irse entre ese barrito, se van formando o juntando y uniendo y formando pues unos compuestos más sólidos, dando lugar pues a que sean como unas piedritas. Colesterol, que también podemos encontrar dentro de la secreción biliar, también puede estar ahí implicado y empezar a formar cálculos que son también de colesterol. Pueden haber procesos inflamatorios e infecciosos de la vesícula biliar en donde queden detritos celulares y finalmente también vayan haciendo piedrecitas. Y los procesos de inflamación del epitelio, por ejemplo, el paciente que tiene tabaquismo, puede estar o tener alguna condición especial que le predisponga a condiciones proinflamatorias, y de esta manera entonces estar generando estos detritos celulares. Y además de eso, entonces puede tener una ingesta alta de colesterol o trastornos de base, enfermedades relacionadas con el colesterol, por ejemplo, pues como las dislipidemias, en donde también el transporte sea inadecuado y el colesterol se vaya quedando ahí residuos pequeños y formando calculitos. En general, la población femenina es mucho más susceptible a hacer este tipo de patologías, a hacer los cálculos de la vía biliar, sin decir que los hombres sean exentos pues de presentarla, también pueden presentar. Es muy similar a lo que ocurre como con la prevalencia de los cálculos urinarios, de las urolitiasis. Es como una enfermedad más de hombres, sin decir que a ninguna mujer le vayan a dar cálculos biliares, probablemente también cálculos urinarios. Entonces, por eso es que se forman. Recordando un poquito la parte de la fisiopatología, no se les olvide, hay muchas enfermedades de la vía biliar que puedan atacar o que puedan simular obstrucciones. Vimos colangitis, que la colangitis es la inflamación de los conductos biliares. Entonces se aumenta el éstasis biliar, se disminuye la velocidad de la fluidez y se va quedando como más enlentecido el fluido. Entonces pueden haber inflamaciones de la vía biliar. Importante eso, ¿por qué? Porque al
estar un fenómeno inflamatorio, eso puede favorecer la permeabilidad vascular y la translocación bacteriana, porque ya ustedes por microbiología han conocido que estamos colonizados todo nuestro sistema digestivo. De hecho, pues tenemos una amplia gama de microorganismos, bastante variabilidad y bastante cantidad. Entonces, esos procesos inflamatorios pueden de cierta manera favorecer la translocación bacteriana y haber ahí infección sobreagregada, que eso ya pues es otro proceso adicional diferente. Entonces, ojo con la colangitis. Colelitiasis, tener cálculos en la vesícula biliar, que pueden o no ser sintomáticos. Puede uno tener cálculos en la vía biliar y nunca causarle ninguna molestia al paciente, solo que incidentalmente se los encuentran por cualquier otra cosa, pero finalmente debe llevarse el paciente a cirugía porque ya sabemos que en cualquier momento esos calculitos empiezan a migrar y pueden obstruir cualquier parte de la vía biliar. Entonces a ese paciente finalmente se le debe sugerir como tratamiento también la cirugía. No urgente, pero es la única forma. Colecistitis, ya esos calculitos, ya esas colelitiasis o puede no haber colelitiasis de base, empiezan a generar unos procesos inflamatorios que pueden ser muy riesgosos para los pacientes porque finalmente esa inflamación, ya hablamos de que puede haber sobreinfección y aparte de eso, la vesícula estar tan inflamada y tan distendida que puede haber perforación, ruptura vesicular, que es una complicación supremamente extraña, pero puede haber peritonitis biliar. La peritonitis química por bilis es una cosa supremamente agresiva y grave, causar sepsis de origen abdominal. Entonces, también es otra alteración, pues otra patología de las vías biliares. Colangitis, colecistitis, colelitiasis, coledocolitiasis, que es cuando el calculito se localiza en el colédoco. Y finalmente, una de las complicaciones más graves de todas esas obstrucciones de la vía biliar va a ser una pancreatitis también. Entonces, ella hace parte como muy cercana a ese espectro de patologías biliares, sin ser la única causa pues de pancreatitis, pero para que más o menos vayan visualizando pues la cantidad de cosas. Y estamos hablando solo de obstrucciones, hay masas también y hay otros procesos infiltrativos, uno puede tener por ejemplo tuberculosis, granulomas tuberculosis de la vía biliar, pues hay muchas otras cosas. Les había dicho inicialmente, hola, ¿me van a hablar por ahí? Sí, profe, yo tengo una pregunta. Hola. ¿Qué pasa con la bilirrubina cuando se obstruye el conducto colédoco? O sea, cuando no se Bien. puede... Perfecto. Entonces, mira, dijimos la bilirrubina, digamos su vía principal de excreción va a ser a través de la vía intestinal, específicamente a través de esos conductos biliares. Y hay otra pequeña fracción que se va a excretar a través de la vía urinaria. Finalmente, es un desecho metabólico que termina de la hemólisis pues, de los eritrocitos. Ustedes saben que los eritrocitos se van muriendo más o menos cada 3 meses, ellos se rompen, se renuevan y van produciendo entonces esa bilirrubina y la tenemos que sacar. Entonces, a través de la vía intestinal se evacúa principalmente pues por la vía biliar y en un momento en que haya un proceso obstructivo empezamos entonces a tener acumulación de la bilirrubina. De hecho, ella empieza entonces a verse aumentadas sus niveles séricos. Empezamos a hacer algo que se llama hiperbilirrubinemia y en ese caso la manifestación clínica de esa hiperbilirrubinemia va a ser la ictericia. No todos los pacientes que tengan bilirrubinas altas en sangre alcanzan a ponerse amarillos, no todos, porque necesitamos pues como unos niveles específicos para poder que la ictericia se empiece a presentar. Y de hecho ya se empieza a presentar como en un orden. Cuando uno empieza a tener concentraciones de bilirrubina altas, por decir algo mayor de 1.5 miligramos aproximadamente por decilitro, empieza uno a ponerse ictérico en orden cefalocaudal. Se empieza a poner amarillito en las escleras, amarillito en las mucosas, amarillito de ahí para abajo. Es decir, que cuando tenemos un paciente que tenga, por ejemplo, ictericia en palmas y plantas, es un paciente que tiene unas bilirrubinas súper altas, por allá pónganle pues mayor de 11, 12 miligramos por decilitro, que eso es bastante grande. ¿Por qué es grave? Porque la bilirrubina puede atravesar la barrera hematoencefálica y causar daño neuronal, pues del sistema nervioso central. Entonces, por eso es un metabolito tóxico que tenemos que eliminar. Cuando hay procesos obstructivos, se aumenta la bilirrubina y finalmente puede manifestarse la ictericia.
De hecho, uno puede tener pues ya, digamos, como entrando muy profundamente como en el concepto, puede uno tener obstrucciones que aumenten una fracción de bilirrubina, que es la directa, o puede uno no tener obstrucciones y aumentar la bilirrubina, que es indirecta, es decir, la que no se ha conjugado todavía. Eso lo vamos a mirar con más detalle cuando veamos función hepática, pero esa es una de las complicaciones de hecho. Cuando uno, por ejemplo, tiene un paciente que tenga un cólico biliar, es decir, una colecistitis, y está ictérico, muchachos, hay que correrle porque ya la obstrucción está bien grave. Entonces, como les digo, puede correr pues riesgo la vida del paciente. Entonces, lo que ocurre realmente es que se empieza a acumular y hay que desobstruir de alguna manera, sea a través de una cirugía abierta o sea a través de una cirugía laparoscópica, a través de la vía endoscópica y mirar qué es lo que está causando la obstrucción en ese paciente, si es algo susceptible de cirugía o no. Por ejemplo, los carcinomas de la cabeza del páncreas pueden inclusive generar procesos grandes obstructivos de la vía biliar. Son de las neoplasias que peor pronóstico tienen. Son bastante invasivas, hacen metástasis muy fácil a otros órganos y por lo general cuentan pues con pronósticos muy malos. Y una de las manifestaciones puede ser la ictericia por la compresión y la obstrucción que están generando en la vía biliar. Bueno, entonces, secreciones intestinales, pancreáticas, hepáticas, vimos la bilis pancreática, hepática, y ya vamos a mirar entonces cuál es la secreción propia del intestino delgado. Ahí nos encontramos entonces principalmente con secreciones mucosas, que son las dadas pues a través de las glándulas de Brunner, que ya por histología las habíamos conocido previamente, y ese moquito pues va a ser destinado a las mismas funciones que ya hemos conocido, protección, contrarrestar la acidez del quimo, mejorar entonces la movilización, mejorar la acción inclusive enzimática, en fin. Adicional a eso, entonces hay bastante secreción de agua y de electrolitos, porque precisamente allí dentro de las microvellosidades también vamos a tener la presencia de algunas enzimas que tienen efectos sobre sustancias mucho más pequeñas, porque precisamente el páncreas ya ha hecho pues como su gran ruptura, pero finalmente ahí van a haber otras enzimas que van a tener efectos sobre moléculas mucho más chiquiticas, para poder entonces terminar de fragmentar eso a los compuestos más pequeñitos, para poder que la microvellosidad los pueda tomar y los pueda absorber. Dentro de, por ejemplo, esas enzimas de las microvellosidades, podemos encontrar, por ejemplo, las disacaridasas, podemos encontrar la lipasa intestinal, podemos encontrar las dipeptidasas, que son pues enzimas que van a actuar sobre compuestos más pequeños. Pero esto pues hace parte de otro tema que ya se dedica solamente como al estudio de las enzimas que veamos. Y terminamos entonces con la secreción del intestino grueso. Ahí dentro de la secreción del intestino grueso vamos a tener predominio también de la secreción mucosa. Recuerden que ahí tenemos una gran población de células caliciformes productoras entonces de moquito y que finalmente ese moco lo que va a favorecer es que se den de manera adecuada esos movimientos en masa del intestino grueso, que se den entonces la adherencia de las partículas ya de desecho. No se les olvide que el intestino grueso principalmente va a hacer una función de reabsorción de los líquidos, de los electrolitos, y posteriormente entonces esa secreción de moco nos va a favorecer la movilización hacia allá el segmento terminal. Entonces, aquí pues no aparecen enzimas, no van a aparecer ninguna enzima, porque finalmente ahí en ese intestino grueso pues no vamos a realizar ninguna ruptura, ya ahí digamos que está diseñado es para terminar el proceso que ya en segmentos más superiores se realizó. Realmente ahí no vamos a tener pues como ningún efecto sobre la digestión ni sobre la modificación de los compuestos que comimos, ¿no? Realmente eso ya se dio en las partes más superiores. Pero no quiere decir que ahí no haya movimiento de electrolitos, por ejemplo, que yo veo que a veces se me enredan con el concepto,
porque en el intestino grueso sí movemos muchos electrolitos, precisamente porque vamos a reabsorber, pero ellos se mueven gracias a la acción de algunas hormonas sistémicas. Yo creo que ustedes ya conocen, por ejemplo, la aldosterona, que actúa o que tiene un mecanismo renal bien bonito, que con el eje renina, angiotensina, aldosterona, todo eso, el intestino grueso tiene receptores de aldosterona también. Entonces nosotros intestinalmente, allá en el colon, podemos reabsorber sodio por efecto de la aldosterona, y detrás del sodio acuérdense que viene el cloro y acuérdense que viene el agua también. Entonces, responde a hormonas y responde a canales específicos de que para la absorción pues, de algunos electrolitos. Bueno, entonces por acá voy acá a dejar de compartir y voy a mirar si tienen de pronto alguna preguntita del tema. No, en el intestino grueso no hay fases. Contamos con la secreción mucosa que se da pues como en todo el trayecto. De hecho, miren que, por ejemplo, cuando uno ve patología, pues más adelante, ustedes que van a ver parasitosis y todo eso, miren que uno siempre cuando un paciente tiene trastornos en las deposiciones pregunta mucho, ¿cómo son las deposiciones? ¿Tienen moco? ¿Tienen sangre? Porque a veces esa descarga mucosa lo orienta a uno mucho con que tenga pues alteraciones precisamente de las células del colon, que haya pues como invasión de parásitos a la altura de sí, del intestino grueso principalmente, o por ejemplo cuando hay sangre, entonces uno piensa más que sea una disentería, que de pronto vaya a ser más una infección bacteriana, o si no tiene moco ni sangre, entonces piensa más en una infección viral. El esfínter de Oddi es lo que se obstruye. Cuando hay pancreatitis obstructiva, sí, es esa misma región. Lo que pasa es que como todo está ahí juntico, está la ampolla de váter y el esfínter de Oddi lo está ahí revistiendo, está ahí como al ladito. Entonces, sí, tú puedes decir pues que está impactado a esa altura del esfínter de Oddi y estás queriendo eh, relacionar pues como esa misma ubicación que es a la altura de la ampolla de váter. Él es como la estructura que está recubriendo ahí la ampollita. Entonces, sí, sí es ahí, pues en esa misma zona. Uno puede tener, por ejemplo, espasmos del esfínter de Oddi. Pues es que cualquier músculo se puede quedar contraído y puede uno tener espasmos, por ejemplo, del esfínter de Oddi, en donde puedan haber procesos obstructivos biliares inclusive, porque hay espasmos del esfínter. Y ahí lo que hay que hacer entonces es hacer una esfinterotomía en donde se libera esa resistencia, se permeabiliza nuevamente la puertica, se abre y sale la bilis otra vez. Hay un método a través del cual se exploran las vías biliares, un método diagnóstico para que vayan buscando, lo vayan conociendo, que se llama la CEPRE, la abrevia CEPRE. Es una colangiografía retrógrada endoscópica. Ya se las voy a poner acá. Colangiografía retrógrada endoscópica. Colangiografía retrógrada endoscópica o una CEPRE, que de pronto ustedes eso lo van a escuchar, así como uno escucha rayos X, endoscopia, también pueden escuchar CEPRE. La CEPRE es un abordaje que se realiza a través de una endoscopia de vías digestivas superiores, llega entonces del aparatico hasta la segunda porción del duodeno e introduce entonces una cámara mucho más pequeñita para explorar los conductos biliares. Entonces, por ejemplo, ese es un método diagnóstico y también terapéutico, porque a través de la CEPRE se pueden agarrar como con una canastica los cálculos que hayan, por ejemplo, a la altura del colédoco o a nivel de la ampolla de váter para tratar de sacarlos. Entonces, es un examen que ustedes van a escuchar posiblemente con mucha frecuencia, así como uno escucha pues muchos otros.
Bueno, como, Profe, yo tengo otra preguntita, hola, dime, pero pues es como de la función motora. De, dime. porque, porque cuando se fuma cigarrillo se estimula el reflejo fecal de la defecación. Tiene que ver Con con, sistema nervioso. con receptores de acetilcolina, ok, y la nicotina. ¿Sabes qué tiene que ver directamente con las sustancias? No solamente las sustancias sí, del sistema nervioso, pues específicamente esas que tú mencionas, sino que adicional a eso, acuérdate que muchas veces cuando los pacientes pues fuman, sienten una sensación como de bienestar, ¿cierto? Experimentan una sensación de estar bien o lo hacen es precisamente para eso, para lograr entonces generar como una sensación de bienestar. En ese caso, entonces juega mucho las sustancias del estado de ánimo, por ejemplo, dopamina y, por ejemplo, serotonina, que son sustancias que a nivel intestinal tienen también receptores y estimulan la función gastrointestinal. Por eso es que cuando hablamos, por ejemplo, en el escenario de un paciente depresivo o de un paciente ansioso, podemos encontrar de manera simultánea alteraciones del sistema digestivo. De hecho, cuando uno tiene un examen, uno puede tener un trastorno del sistema digestivo, experimentar náuseas, experimentar deposiciones diarreicas, ocurre lo mismo, porque esas sustancias que equilibran el ánimo también permiten que haya una adecuada función dentro del sistema digestivo. Entonces ahí digamos que existiría como esa conexión también con el tabaquismo, pues, con el consumo de cigarrillos. Gracias, profe. Con gusto. No, muchas gracias a ustedes por preguntar. A mí me parece que la otra vez yo les decía que no estaban concentraditos y yo los entiendo, porque es que uno a veces no tiene la misma disposición, no todos los días son iguales, hay días que son muy suaves, hay días que la carga académica es muy pesada y esto de las pantallas se vuelve muy cansón, realmente se vuelve bastante cansón. Si nosotros tenemos clase, digamos, 6 horas al día y terminamos con dolor de cabeza, con la cabeza embombada, con pitos en los oídos, mejor dicho, en fin, y termina uno cansado de escucharse uno mismo hablar. Yo me imagino ustedes con jornadas largas, 12 horas, 10 horas, eso se vuelve pesado. Yo sí pues lo único que yo les pido es que en el momento en que de pronto tengan alguna actividad o algo así, traten de pronto me cuentan, me dicen, profe, acabamos de salir, danos 20 minuticos, estamos súper cansados, o mira, estamos preparando tal cosa. Yo no tengo ningún problema en negociar los horarios. O sea, y sobre todo en esta forma virtual, es muy importante tener como ese tipo de conexión porque realmente uno se pierde completamente de cómo van los estudiantes. Entonces, no me molestaría, por ejemplo, que en un momento dado ustedes me digan que si podemos cambiar el horario, que si tenemos disponibilidad o si quieren les dejo la clase grabada en un momento dado y que ustedes la puedan ver, pues para mí eso no es inconveniente, pero sí me interesa mucho que aprendan, ¿cierto? Que aprendan que en el momento en que tengamos clase estén conectaditos. Bueno, si quieren, descansamos 3 minuticos, se levantan, se estiran y les voy a dar como una breve introducción al tema que sigue, luego ya los dejo descansando porque a las 12 entonces tienen clase de micro, pero entonces sí me interesa adelantarles un poquito del tema que sigue para que queden con algo para el fin de semana por si pueden repasar alguna cosita. Entonces, estirémonos 3 minuticos y ya seguimos.
Bueno, entonces ya les voy a compartir la pantalla para que demos una breve introducción al tema que sigue. Este tema se trata de digestión y absorción. Aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a mirar cómo esas sustancias que acabamos de estudiar, que se dan en todo el sistema, aportan un montón de cositas o de compuestos interesantes que nos van a ayudar entonces dentro de nuestros procesos de digestión y absorción. Cuando hablamos de procesos digestivos, tienen que ver directamente con todos los procesos de modificaciones estructurales que se dan a los contenidos, llámense carbohidratos, lípidos, proteínas, en fin. Y cuando hablamos de absorción, es la forma a través de la cual las microvellosidades obtienen entonces esos productos finales. ¿Cuál es la idea? Que nosotros una vez tengamos una ingesta, podamos entonces separar cada uno de esos compuestos, darle a cada compuesto la enzima adecuada en el punto preciso de cada órgano y adicional a eso, tratar de llevar esos compuestos a su forma más simple, más básica, para poder que la microvellosidad lo pueda absorber y lo pueda guardar, o finalmente no lo vamos a absorber y lo dejamos ahí para que viaje, continúe la ruta. Entonces, vamos a iniciar. Entonces, dentro de nuestra dieta, en teoría, se supone que la pirámide nutricional debería estar conformada de la siguiente manera, dando entonces como una dieta equilibrada a esa proporción entonces de biomoléculas que vemos ahí, de carbohidratos, grasas y proteínas. Obviamente, todos los pacientes y todas las personas no tienen la misma calidad ni cantidad en los alimentos. Esto va a tener muchas diferencias dependiendo sobre todo del ingreso económico que tengan las familias y adicional a eso, pues de los hábitos propios. Hay familias que pueden contar con un sustrato económico adecuado para obtener buenos alimentos, pero finalmente entonces prefieren otro tipo de alimentación. Entonces vamos a encontrar muchos planes de dieta diferentes en cada uno de nuestros pacientes. Y otra cosa es a los hábitos que están acostumbrados, porque muchas veces nuestros pacientes van a optar por algunos ciertos tipos de alimento, omitir otros de las dietas. Ya ustedes ven que hay muchísimos planes nutricionales diferentes. Y a cada uno hay que tratarlo pues como dependiendo de su hábito pues como particular. Vamos a iniciar entonces cómo se da el proceso de digestión y absorción de los carbohidratos. Entonces, sabemos que los carbohidratos los obtenemos de nuestra dieta a partir principalmente de los compuestos de harinas, papas, cereales. Ahí tenemos los carbohidratos pues, más grandes que son los polisacáridos. Específicamente entonces el almidón es uno de los más grandes componentes de nuestra dieta y vamos a iniciar ese proceso de digestión de los carbohidratos dentro de la saliva, dentro de la boca. Recuerden que antier entonces veíamos que la secreción salivar contaba con una enzima que se llama la alfa amilasa salivar o tialina, que es esta que vemos aquí, o tialina, que va a empezar precisamente esa degradación de esos carbohidratos. Va a ser efectiva aproximadamente en un 5% de esos carbohidratos, pues, específicamente polisacáridos que ingerimos. Más o menos el 5% se va a hidrolizar dentro de la boca, pero entonces va a continuar ese proceso de hidrólisis a través de todo el tracto esofágico y una vez entonces llega el bolo al estómago, aproximadamente entre el 30-40% de esos polisacáridos van a estar hidrolizados. Miren que entonces eso rápidamente nos brinda pues como un conocimiento y es que los carbohidratos son como asimilados de manera muy veloz, pues muy rápida, porque realmente cuando llegan al estómago ya prácticamente un tercio pueden estar pues listos para su proceso de absorción. Esa hormona, esa enzima, la amilasa salivar o tialina, tiene también un requerimiento de pH. Ella se inactiva a pH menores de 4, es decir, que cuando llega al estómago ya el efecto se inhibe completamente. Dentro del estómago no vamos a tener ninguna enzima que específicamente se secrete allí contra carbohidratos,
pero pues obviamente sí va a seguir el proceso de digestión normal, pues que aparecen en todos los otros compuestos, pues semejante, y finalmente entonces pasa a través del quimo producido al intestino delgado. Y en el intestino delgado se encuentra entonces ese quimo con las secreciones pancreáticas. Y dentro de la secreción pancreática vamos a encontrar la amilasa pancreática, que es la que termina finalmente con el proceso de hidrólisis de los polisacáridos que estaban pues pendientes, y ahí pues casi que el 100% están convertidos a disacáridos. En ese momento entonces ya vamos a tener la acción específica de las disacaridasas, que son enzimas que aparecen en el borde de la microvellosidad, en el borde de celulitas del enterocito, pues las microvellosidades del enterocito que están ahí pues dentro del intestino, y esas disacaridasas terminan entonces de convertir esos disacáridos a monosacáridos. ¿Cuáles son entonces los disacáridos principales? Ahí está lactosa, sacarosa, maltosa, y finalmente entonces ahí dentro de esas microvellosidades vamos a tener lactasa, sacarasa, maltasa, que convierten a mono. ¿Cuáles son los monos entonces a los que queremos llegar? Los monosacáridos. Entonces, galactosa, fructosa y glucosa. La gran mayoría de los carbohidratos pasan a ser glucosa o son convertidos a glucosa, el 80%. Aproximadamente 10% pasan a fructosa y aproximadamente 10% pasan a galactosa, y cualquiera de esos tres monos ya son absorbidos por la célula gastrointestinal. Entonces, vemos aquí pues como un cuadrito de resumen: ingesta de almidón, empieza el proceso dentro de la boca por la saliva, luego entonces con las secreciones pancreáticas se terminan de hacer la hidrólisis a disacáridos, luego aparecen las disacaridasas a la altura de la microvellosidad y finalmente entonces quedan convertidos en monosacáridos, la gran mayoría a glucosa y otros poquitos a galactosa y fructosa, que son entonces ya los que vamos a absorber. Hasta ahí está el proceso de digestión. ¿Cómo se absorben? Entonces, vamos a tener un mecanismo que se llama el mecanismo de cotransporte ligado al sodio. ¿Qué quiere decir eso? Que gracias entonces a la entrada del sodio a la célula va a ingresar además la glucosa junto con él. Entran en la misma dirección, es cotransporte. Es un transporte en la misma dirección, porque también aparece contratransporte, ¿no? Este es cotransporte, es decir, que en la misma dirección en que va el sodio va la glucosa y permite entonces el ingreso de ella a la célula. Asimismo, entonces, como se absorbe la glucosa por cotransporte mediada al sodio o ligada al sodio, también se absorbe la galactosa. Asimismo, también se absorbe la galactosa. Con la fructosa ocurre algo. Con la fructosa, entonces, aparece un transporte de difusión facilitada, y una vez la fructosa ingresa a la célula, sufre un proceso de fosforilación y pasa a ser glucosa también. Un cuadrito de resumen, entonces, para los carbohidratos. Inician entonces su proceso en la saliva, amilasa salival, más o menos el 5%, se hidroliza en la boca, continúa entonces proceso de hidrólisis por todo el recorrido esofágico. Cuando llega al estómago se inactiva la amilasa salival y ahí quedaron hidrolizados aproximadamente 30-40%. Pasamos entonces al intestino, y en el intestino, gracias a la acción de la amilasa pancreática, se terminan de degradar todos a disacáridos, y finalmente esas disacaridasas son las que van a convertir en monosacáridos. ¿Cuáles monosacáridos? Glucosa, galactosa, fructosa, cada uno de ellos pues con un mecanismo de absorción distinta. Para glucosa y galactosa tenemos cotransporte ligado al sodio, y para fructosa entonces difusión facilitada, que una vez la fructosa ingresa a la célula se fosforila y pasa también a ser glucosa.
¿Cómo guardamos entonces nosotros esas reservas de glucosa? Entonces la vamos a guardar en forma de glucógeno y ese glucógeno va a estar almacenado dentro del hígado y dentro del músculo esquelético también. Profe, Hola. ¿usted me puede recordar en la intolerancia a la lactosa, ahí fallas una enzima que rompe el enlace glucídico, ¿cierto? ¿O qué es Sí, lo ¿y sabes cuál es esta que estamos viendo por acá? De las disacaridasas, la lactasa. Esta es. Esta puede estar funcionando mal o puede estar ausente en el paciente. Entonces, por eso es que generamos la intolerancia a la lactosa, porque podemos no tener un buen funcionamiento o no la suficiente concentración de lactasa para poder entonces hacer su hidrólisis. Entonces, ¿qué es lo que ocurre, por ejemplo, con esos pacientes? La lactosa, el azúcar de la leche, se va almacenando en la luz, se va acumulando. Esta es como la luz intestinal. Y aquí estaría la microvellosidad. Miren que estas son las células en borde en cepillo. Este esquemita, estas son las microvellosidades. Y ahí a nivel de ese borde en cepillo es que están estas disacaridasas que están en amarillo. ¿Cierto? Y luego aquí están los monosacáridos que ya entraron, ¿cierto? Entonces, miren, cuando hay intolerancia a la lactosa, lo que ocurre es que se empieza a acumular ese azúcar acá. Y como se empieza a acumular, entonces empieza a haber arrastre de agua por ósmosis porque hay un aumento de la osmolaridad dentro de la luz intestinal. Entonces empieza a arrastrar agua y finalmente cuando ya está lo suficientemente hidratada, se aumenta la velocidad dentro del tránsito intestinal y por eso es que hay diarrea. Entonces, por eso es que los pacientes con intolerancia a la lactosa pueden tener diarrea, distensión abdominal porque se produce mucho gas, pueden tener entonces sensación de llenura, pueden tener presencia de aumento de gases, pues flatulencia, en fin, todos ya los otros síntomas que pueden desencadenar. Entonces, sí, eso ocurre y es bien frecuente, muy frecuente. Hay muchos pacientes que son como intolerantes a la lactosa. Bueno, entonces vamos a pasar a, vamos a ver este y ya terminamos acá para que descanse. Entonces, con las grasas, la mayoría de las grasas que obtenemos entonces de nuestra dieta van a ser triglicéridos o grasas neutras. También podemos obtener otras, por ejemplo, el colesterol, por ejemplo, fosfolípidos dentro de la dieta, pero la gran mayoría son los triglicéridos y por eso es que muchas veces dentro del capítulo del libro todo el tiempo les van a hablar como específicamente de ellos, pero no se les olvide que también hay otros. Entonces, ellos empiezan su proceso de digestión también dentro de la boca gracias a la acción de la lipasa lingual. También así como vimos algo muy parecido como con los carbohidratos, realmente ahí se da muy poquito porcentaje de su proceso. Menos del 10% de los triglicéridos resultan siendo procesados por, por la acción de la saliva. Entonces, van a continuar descendiendo a través de todo el camino, descendiendo por el esófago, descendiendo en el estómago, y una vez entonces ya pasamos al quimo, ahí digamos que no hay ninguna modificación, pues sí se unen con el ácido clorhídrico, y digamos que de cierta manera el ácido empieza como a preparar esa grasa para el proceso de emulsión, pero es finalmente ahí en el intestino delgado en donde se da la unión de esas partículas de grasa con la bilis hepática y con la bilis pancreática. Entonces, uniendo pues como los conceptos que vimos en la clase pasada, recuerden que lo primero que debe ocurrir es un proceso de emulsión de la grasa que se da gracias entonces a toda esa bilis hepática que se produce. Finalmente entonces ahí vamos a tener una disminución del tamaño de las grasas que aparecen pues dentro de la luz y en ese momento entonces aparece un compuesto que se llama grasa emulsionada y precisamente sobre esa grasa emulsionada es que ya pueden actuar las enzimas pancreáticas que vienen de la bilis pancreática. Se conoce entonces también como un efecto detergente, que lo mencionamos también ahorita, y finalmente entonces esas enzimas pancreáticas pueden en un minuto terminar de digerir todos los triglicéridos que nos consumimos en la dieta. Miren que es que hablar de las enzimas pancreáticas es una cosa impresionante, o sea, son muy poderosas. Imagínense uno tenerlas acumuladas dentro de un tejido y tenerlas activas, porque es que ellas están en forma inactiva, pero también
una vez esos inhibidores se consumen, inmediatamente ellas resultan activadas y acaban con todo lo que tienen alrededor. Mire que son supremamente potentes y poderosas. Entonces, imagínenselas así, pues como unas pendientes ahí a agarrar cualquier cosa que se les atraviese. Y si uno no tiene por dónde salir, por ejemplo, como vimos ahorita en las obstrucciones, pues ellas empiezan a atacar las membranas de las células que estén al lado y empiezan a dañar ese tejido. Pueden haber necrosis peripancreáticas inclusive y generar un ambiente muy ruidoso de inflamación. Entonces, miren, finalmente esas enzimas terminan entonces en un minuto de digerir todo lo que nos consumimos de grasa en la dieta. Luego entonces aparecen nuevamente las microvellosidades con otras enzimas que van a actuar sobre compuestos más pequeños. En ese caso entonces hablamos de la lipasa intestinal, en donde finalmente entonces van a terminar de degradar cualquier cosita que haya quedado pendiente. No se les olvide que estos triglicéridos entonces se dividen o se parten en ácidos grasos libres, glicerol, pero entonces pasa algo también con ellos especial, ya les voy a mirar, ya les voy a contar. Entonces, vamos a hacer acá como un esquemita, esta es la luz, y digamos pues que acá están como los enterocitos. Algo más o menos pues como así. Muy esquemático, pero más o menos para que ustedes me entiendan un poquito. Entonces, digamos que ya es aquí venía una grasa grandota en el quimo, por aquí llegó la bilis hepática, entonces ya quedó un poquito más fragmentadita, más pequeñita, y finalmente por acá ha llegado la secreción pancreática y ya quedaron entonces liberados esos compuestos de grasa, ¿cierto? Ya quedaron ahí rotos. ¿Qué ocurre? Que finalmente son muy pesados y muchas veces entonces ellos no son capaces de ubicar la microvellosidad como entonces resulta que ellos empiezan a formar unas estructuras más o menos así, de forma redonda, unas estructuras esféricas de esos ácidos grasos libres y glicerol, pero todos más agrupados, haciendo una configuración redonda, y esa configuración de agrupación de esas partículas libres se llama micela. Las micelas entonces sirven para acercar y permitir que esos compuestos libres que se liberaron por esa degradación y que están dentro de la luz se acerquen mucho más fácil a la microvellosidad. Es decir, ellos son como unos náufragos que están acá pues como perdidos ahí en la luz y llega una balsita y se convierte en una micela y esa balsita los ayuda entonces a llegar a su destino final que va a ser la microvellosidad. Una comparación muy boba, pero más o menos como para que ustedes se imaginen cómo es que se hace el proceso. La micela realmente no va a hacer ningún cambio estructural importante, no va a tener enzimas, no va a tener nada. Es simplemente la forma en la cual ellos se agrupan para poderse entonces acercar de una manera más fácil a la microvellosidad y ser absorbidos. Si las micelas no existieran, si no se formaran, la absorción se disminuye en las grasas casi que en la mitad, el 40% más o menos. En cambio, gracias a la formación de esas micelas, la grasa pues se puede absorber casi que en un 100%. Esta es una micela, una formita, pues ahí vemos entonces las cabecitas y las colas. Y asimismo entonces, como los ácidos grasos libres y el glicerol, también ahí van montaditos, fosfolípidos, colesterol, todo se va montando pues como en ese mismo carrito para acercarse a la microvellosidad. Y una vez entonces llega la microvellosidad, ellas se absorben, pero entonces ocurre algo muy charro y es que dentro de la célula otra vez se forman triglicéridos. Y esos triglicéridos van a ser evacuados y van a viajar en una estructura muy grande que se llaman los kilomicrones a través de la circulación linfática. Y van también a ser transportados pues ciertas fracciones también de grasa a través de las lipoproteínas. ¿Se acuerdan de las HDL, de las LDL, todas esas que vieron de pronto por allá en Bioquímica? Me imagino yo que las habrán mencionado. También aparecen ahí como transportadoras entonces de esos compuestos. Entonces,
A manera de resumen, iniciamos el proceso digestivo en la cavidad oral por la lipasa lingual. Muy poquito ahí se alcanza a degradar, más o menos el 10%. Continuamos el proceso, no hay ninguna modificación, hasta que llegamos en intestino delgado y hay una emulsión, que esto es vital para poder que se absorba más adelante la grasa. Aparece entonces el proceso de emulsión, aparecen las enzimas pancreáticas, lipasa, fosfolipasa, colesterol estearasa, que son las enzimas que van para los lípidos. Se destruyen, luego se forman las micelas, se acercan a la microvellosidad, ingresan y dentro de la microvellosidad nuevamente se forman triglicéridos, salen en forma de kilomicrones a través entonces de la circulación sistémica. Y se pueden almacenar entonces en diferentes tejidos. Cuando tenemos trastornos, por ejemplo, del colesterol, los vamos a llevar a unos depósitos distintos. Cuando tenemos un transporte adecuado, pues los vamos a guardar en otra parte. Podemos empezar a hacer placas ateromatosas dentro de las arterias. En fin, ya dependiendo entonces de la condición de base, ellos se van almacenando en diferentes partes. La gran mayoría, pues dentro del tejido adiposo, ¿cierto? Bueno, entonces, hasta acá los voy a dejar. Solamente nos queda pendiente la digestión de las proteínas y les voy a dejar una tareita. La tareita va a ser la siguiente, pues además de las tareitas chiquitas que les he puesto en esta semana, van a leerse la última colita de este capítulo. Este capítulo al final tiene una parte en donde nos mencionan cómo es la absorción de electrolitos, de agua y el almacenamiento de algunas vitaminas. Ese pedacito son por ahí 2 hojitas. Entonces, para que hagan un pequeño resumencito, cómo se absorbe el calcio, cómo se absorbe el hierro, cómo se absorbe el agua, el cloro, y eso yo creo que ya ustedes lo conocen un poquito, pero ahí les sirve de repaso y como les digo, es una hojita del capítulo final de este. Nos quedan entonces pendientes la digestión de las proteínas, es también chiquitico, es breve, y ahí no se vayan, cuando estén repasando ese capítulo, no se vayan a enredar estudiando la parte de, como al principio que aparece hidrólisis, algo así. Hay unos procesos como de hidrólisis, no se enreden con eso. No se enreden con eso, pues no tienen que estudiar esa parte, sobre todo si estudian las enzimas y cada enzima, espérenme un momentico, ¡bravo, Elena! ¡Felicitaciones! ¿Qué dijo? El que quiera ganar, voté por él. Antes yo dije, Gabriel. ¡Felicitaciones! Súper bien. Bueno, entonces, el libro se llama, bueno, el libro base es como el Fisiología de Gayton, pero ustedes pueden leer de donde quieran, pues realmente no cambia tanto. Entonces, Fisiología de Gayton, ahí encuentran cada uno de los capítulos que hemos estado pues mirando. De este específicamente, digestión y absorción, por favor, entonces que les quede muy clara la enzima, hagan un dibujito, un dibujito para carbohidratos, uno de lípidos, uno de proteínas, y cada enzima en qué parte del sistema pues como que va interviniendo. Entonces, listo, y ahí vamos, acuérdense que ya llevamos también varias hormonas adelantadas, también para que las vayan estudiando. Y ya, pues por ahora eso es como lo que llevamos. La próxima semana entonces vamos a hablar de función hepática y empezamos a mirar la parte de fisiopatología también, que también está ahí dentro de los capítulos del libro y es bien interesante porque ya empezamos a mirar todos esos mecanismos que se empiezan a alterar y cómo entonces vamos teniendo las manifestaciones clínicas ahí importantes involucradas. Me van contando entonces cualquier cosita que necesiten. Estoy pendiente y muchas gracias por la asistencia.